Encontrándonos ya en un nuevo diálogo y pese a todos los problemas que tiene el Ecuador, hay otros que veníamos arrastrando y que son importantes analizarlos, no solo porque pueden concatenarse con lo que nos pasó el 16 de abril, sino que algunos decían el segundo terremoto, que fue el 16 de abril, se suma al terremoto económico con el que estábamos viviendo. Y para eso hemos invitado a dos economistas, dos investigadores, José Hidalgo Payares, es director ejecutivo de Cordes, y Andrés Vergara, catedrático universitario e investigador, ex catedrático. En todo caso, economista preocupado en las redes, normalmente está, digamos, pronunciando sobre lo que pasa en el país. A los dos les agradecemos que estén. Y la primera parte, yo diría, Andrés, es ¿qué esperamos de este proyecto de ley? Mucha gente decía hasta inicios de esta semana que no es conveniente que se pongan más impuestos, pero al parecer ya la corriente es, bueno, vamos a poner impuestos, pero que ya estos impuestos se dediquen solo a la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. ¿Cómo percibe usted este proyecto de urgencia económica, la segunda en este mes sería de reforma tributaria que presenta el gobierno? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a José, compañero de colegio. Fuimos compañeros de 14 años. Tú estuviste todo el tiempo ahí. 14 años nos conocemos, ¿no? Y volvemos acá a compartir. Entonces, un gusto estar acá. Que compartan algunas cosas. No, y si no compartimos, somos amigos. Bien, claro. Perfecto, Andrés. Entonces, bueno, un poco volviendo al tema. Primero algo, antes de, ya vamos a hablar de cifras, de la parte económica. Lo importante, ya se ha dicho mucho que hay una percepción de que tal vez estos nuevos impuestos no vayan a las zonas afectadas, a los damnificados, ¿no? Y se había planteado, y esto se ha dicho muchas veces, crear un fideicomiso, es decir, un fideicomiso que es un fondo administrado por el sector, por una fiduciaria del sector privado, que pueda ser controlado por la sociedad civil, por el mismo gobierno, y que cumpla la función de ir allá. Pero el gobierno ha dicho que no, que está en contra de eso, ¿no? Lo cual me parece profundamente irónico. Pero el presidente ha dicho que hay que crear una cuenta especial en el ministerio. No es lo mismo, pero... Sí, pero el concepto de fideicomiso es queda administrado por un ente que está velando por todas las partes y sigue un contrato fiduciario, ¿no? Que vamos a cumplir, vamos a mandar esto a las zonas damnificadas de X manera, o sea, cumple con un contrato. En el momento que le ponen en una cuenta, sigue administrado por políticos, ¿no? Entonces, que eso genera profunda desconfianza. Y me parece irónico que el presidente Correa no quiera un fideicomiso cuando ya lo ha hecho dos veces. ¿Sí? Lo ha hecho con el fideicomiso No Más Impunidad y lo hizo con el fideicomiso del Yasuní, que él mismo lo terminó. Pero son dos ejemplos que debe empezarle al presidente Correa. Por supuesto, tanto el del Yasuní, que resultó, digamos, una propuesta no solo que fracasó, sino que ya vamos a explotar los pozos petroleros ahí, y el otro que todavía hay que ver si funcionó o no ese fideicomiso con los bienes de la primera crisis bancaria así muy grande que estaba, ¿no? Un poco sí lo entiendo desde el punto de vista político del presidente Correa, que no le gusten los fideicomisos. El Yasuní fue un buen ejemplo. Recordemos que los alemanes y gran parte de Europa puso dinero en este fideicomiso y había dicho, queremos ver cómo se está distribuyendo esto, acorde a las reglas del fideicomiso. Y el presidente Correa dijo, no, somos soberanos, nosotros vamos a ver cómo hacemos. Entonces, ya teniendo este precedente, me da bastante susto de que pueda pasar lo mismo acá. Les resulta incómodo. Les resulta incómodo rendir cuentas y adherirse, cumplir con unas normas para las zonas damnificadas, ¿no? Entonces, pero definitivamente causaría bastante tranquilidad en la gente que se forme un fideicomiso y que se cumpla con lo que está establecido por escrito, que no sea arbitrario a la buena fe de los políticos, ¿no? Andrés, visto esto, que genera las dudas que en general la ciudadanía parecería está mayoritariamente teniendo, este proyecto de ley, además del 2% del IVA, que como digo, parecería que ya la gente dice, bueno, no creo que no va de otra manera, vamos a pasar este proyecto de ley, además juega con este dolor del terremoto. ¿Sirve para algo más? ¿Podría mezclarse esta plata como las dudas que nos dice Andrés? ¿O el fideicomiso, si es que el gobierno decidiese o la asamblea decidiese así, es una garantía mayor?
Bueno, yo creo que el fideicomiso lamentablemente es una opción descartada. El gobierno no está de acuerdo. El presidente ha dicho que eso sería privatizar impuestos y por lo tanto yo creo que no es una opción viable. Lamentablemente, previo al terremoto, previo al envío de este proyecto de ley, ya tuvimos el otro proyecto de ley que fue aprobado esta semana. ¿Sí? Y que daba cuenta de la situación crítica que ya vienen enfrentando las cuentas fiscales previas del terremoto. Hay que recordar que en 2015 el gobierno central cerró el año más o menos con atrasos por 2.500 millones y que en los primeros 3 meses de 2016 los atrasos sumaron un poco más de 700 millones. A esto se suma que el gobierno está aumentando sostenidamente el nivel de endeudamiento, aún en ese endeudamiento que el gobierno no lo contabiliza como tal. Porque, por ejemplo, el Banco Central, antes del terremoto, ya le había prestado al Ministerio de Finanzas 2.500 millones de dólares, que no se contabilizan en las estadísticas de finanzas públicas, porque el gobierno, dado que es una deuda de corto plazo, no la contabiliza como tal. Entonces, el riesgo ahora, o el nerviosismo de parte del sector privado, que además se ha mostrado sumamente generoso y dispuesto a colaborar con las zonas afectadas, es que un gobierno que ha sido un tan mal administrador de los fondos públicos durante sus primeros 9 años de gestión, que derrochó el dinero de la bonanza, que aumentó sostenidamente el saldo de la deuda pública y que incluso adelantó ingresos que le correspondían a administraciones futuras, como son las preventas de petróleo, maneje o tenga carta abierta con estos nuevos recursos. Que además a esto se suma un manejo bastante opaco de las cuentas fiscales, porque en realidad el gobierno, por ejemplo, en 2015 dice que el déficit fiscal fue de 4.000 millones más o menos, pero para llegar a esa cifra contabiliza ingresos petroleros por cerca de 3.000 millones que, según el Observatorio de la Política Fiscal, no llegaron. Entonces el déficit rondaría los 7.000 millones y ese manejo opaco de las cuentas públicas, además del precedente de una mala gestión de los recursos, hace dudar, primero, si es que, aunque se generara esta cuenta especial, si es que la información en esa cuenta va a ser transparente, y por otro lado, obviamente, el manejo que se va a dar, si es que finalmente, como dijo Andrés, el dinero va a llegar a los damnificados, o si por ahí se usa tal vez para pagar sueldos que estén atrasados o transferencias de gobiernos autónomos. La verdad, José, pero ¿y esto de no haber ejecutado el presupuesto en el 100%, sino que llegó al 65% en unos casos, al 70% en otros? ¿No le ha ayudado a cubrir también ese déficit del 2015? Lo que pasa es que el recorte del gasto en 2015 no fue el suficiente para afrontar la caída de los ingresos. Y en este año estamos viendo algo peor. De hecho, para este año se había presupuestado recaudar solo por cuestión de impuestos 15.500 millones de dólares más o menos, que es lo mismo que esperaban que se recaudó en 2015. Pero en 2015 tuvimos la amnistía tributaria que generó 1.000 millones de dólares adicionales y tuvimos durante 8 meses completos la vigencia de las salvaguardias que generaron más o menos 800 millones y que en este año van a estar vigentes, según el compromiso del gobierno, por menos tiempo, ¿no? Y con sobretasas menores porque ya se van desmontando. Entonces, el tema con la subejecución del presupuesto en algunos casos fue forzada, porque finalmente no había plata nomás. En un inicio se aprobó un presupuesto de tanto y finalmente no había plata para ejecutar, sobre todo proyectos de inversión. Entonces, el tema fiscal yo creo que es un tema sumamente delicado y que explica en gran parte el rechazo que siente no solo la ciudadanía, sino también hemos visto comunicados de sectores empresariales o la posición de sectores empresariales ante esta nueva tentativa del gobierno de volver a aumentar impuestos. Andrés, el criterio de mucha gente es, aumentan 2 puntos en el IVA cuando hace 9 años el presidente decía que el IVA era quizá el impuesto más regresivo que se puede usar en economía y él incluso llegó a decir que bajaría del 12 al 10%. Y alguna gente decía, oiga, ya están pagando el 12, déjela ahí, no baje, hay una recaudación. Claro, se pensaba en una administración de mejor manera. ¿El IVA es regresivo o no? El IVA es un impuesto indirecto. ¿Qué significa esto? Que es un impuesto que todos pagamos en el mismo porcentaje, independientemente del ingreso que uno tenga. Es decir, puedo tener un ingreso, un salario mínimo, o puedo tener un ingreso de $1 millón al mes, voy a pagar exactamente el mismo IVA. Es decir, no afecta independiente del ingreso que uno tenga. Si bien es igualitario, no es equitativo, podríamos decir.
Sí, bueno, es tal vez un tema Una para otra discusión, conversación, ya. pero afecta a todos por Ya. igual, se podría decir, independientemente del ingreso. Sí, el presidente Correa había dicho precisamente lo que acabo de decir, eso lo decía en campaña, estamos hablando de 2006, ¿no? Que Claro. lo iba a bajar a 10 y hasta la fecha. Ahora, el IVA, ¿cómo ha venido recaudándose? Precisamente me saqué las estadísticas. El IVA entre el 2011 y 2012 creció en 28.9%. Entre el 2012 y 2013, 11.8%. Y abajo O la sea, mitad. decreció Decreció el bastante crecimiento. el crecimiento de recaudación. Entre el 2014 y 2013, 5.3. Y entre el 2015 y 2014 ya fue negativo. Es decir, menos O sea, 0.3. no creció, No, sino que no, decreció. disminuyó la recaudación. Es decir, en el 2015 el gobierno nacional recaudó menos por impuesto al valor agregado que en el 2014. Entonces, el SRI, cuando va a la asamblea y dice que recaudaron menos, que ya hay un decrecimiento, dice la verdad. Y un decrecimiento. Entonces aquí vamos a la curva del after, que es lo Ya. que nos dice la curva del after. Que si es que ponemos cero impuestos, vamos a recaudar cero ingresos Claro. por parte del Estado. Pero también si ponemos 100% de impuestos, o sea, la tasa impositiva más alta posible, también vamos a recaudar ceros, porque simplemente no hay necesidad de producir o de consumir, porque todo se va en impuestos, Todo ¿no? va ahí. Entonces ya creo que estamos en la curva del after, cosas entre un punto y el otro, hay una Estamos creciente. bajando. Ya estamos en una creciente que los impuestos ya son lo suficientemente altos para que se recaude menos. En el momento que le ponemos 2 puntos más al IVA, si es que sigue la tendencia como sigue hasta ahora, se podría pensar que la recaudación va a ser menor. Es decir, todo el proyecto, esto que es Ni para las zonas siquiera, afectadas, va a ser completamente contraproducente. O sea, Es más, nos va a terminar no afectando va a más y los terminar. damnificados no van a recibir nada, ¿no? Porque no van a cubrir primero lo que estaba proyectado con el 12. Con el Y 12, al claro, va a 14 ser, bajar más. con el 12 va a bajar Pero más. si le separan ese 2%, o sea que la caída puede ser mayor. O sea, si Puede solo ser mayor. calculamos el 12, ese 12 que ya disminuyó en el 15, en el 16 va a ser mucho Con un 14 menor. podría ser menor, claro, si es que seguimos la curva del after, que se ha sido comprobado en muchos aspectos, ¿no? Yo lo que haría, si es que tuviese mi decisión, pues asambleísta, yo votaría porque se baje el impuesto al valor agregado, porque tal vez ahí se pueda recaudar más. ¿Usted cree que el bajar podría dinamizar Podría más la dinamizar. esta? Y Porque una cosa más, lo si que es le que- pueden decir es, vea, con 10 o con 12 no van a seguir comprando, no hay plata. No, con 10 está más, hay un Podría incentivo moverse, a consumir ya. y puede ser que ya con un 12 ya hay un decrecimiento de ingresos fiscales, tal vez con un 10 aumente, porque habría un consumo más, ¿no? Además hay que recordar una cosa más, el gobierno nacional se escuda con el IVA del 14 diciendo que Colombia es 19, bueno, Sí. seguramente José es 16. 16, gracias José, y en otros países, pero hay todo un bagaje atrás del IVA, ¿no? Ajá. En otros países no pagan ¿El ICE? el ICE, las salvaguardas, La salvaguarda. el impuesto a salida de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez sería interesante ver un estudio cuánto es realmente lo que estamos pagando cada vez que consumimos, ¿no? Con todo lo que se ve. Entonces, del IVA ya de 12% para una situación como el Ecuador es profundamente alto y eso muestran las estadísticas. Hay menos ingresos, entonces puede ser contraproducente. Mi propuesta sería, una vez más, Bajar reducirlo, ¿no? ¿Se puede bajar y recaudar más entonces, José, en este criterio? Y además de esta comparación del IVA en otros países, es el IVA más bajo de la región, se ha dicho, pero claro, hay otros componentes sobre lo impositivo en el Ecuador, ¿no? Sí, no, de hecho, esa comparación del IVA más bajo de la región me hace acuerdo a la comparación de la tasa de desempleo más baja de la región. Ya. Que el gobierno venía destacando durante meses que la tasa del desempleo en el Ecuador rondaba el 5% y que era la más baja de la región. Y se olvidaba de decir que la tasa de empleo inadecuado Y era la acercaba más alta. se acercaba al 50%. Entonces, que en realidad la población con empleo adecuado era menos de la mitad de la población económicamente activa. Y es justamente este mismo tipo de omisiones lo que se está haciendo ahora con el IVA, porque sí, en Argentina, por ejemplo, ronda el 20%, Ya. pero no tienen aranceles tan altos, como dijo Andrés, no tienen un impuesto a los consumos especiales, que son finalmente impuestos que terminan aumentando el precio de venta al público y que por lo tanto se deberían sumar como una carga tributaria para los consumidores. Yo en lo que no creo que daría resultado ahora, y en eso podríamos igual debatir más con Andrés o discutirlo, es que Sí, yo creo que bajar. una menor tasa de IVA no generaría en las condiciones actuales un aumento en la recaudación, porque creo que, y esto lo muestran las cifras de mercado laboral, hay un deterioro tan profundo en la situación económica,
que esta baja que estamos viendo en la recaudación de IVA, con una tasa que permaneció estable en los últimos años de 12%, responde finalmente a un menor consumo de los hogares, principalmente a un menor consumo del sector privado. También menos ingresos debe ser. Hay menos ingresos, hay menos trabajo y por lo tanto, y también hay una menor confianza, esto mide el Banco Central, la confianza de los consumidores, una menor confianza en el futuro inmediato de la economía, tanto de la economía del hogar como de la economía del país. Entonces yo creo que por más incentivo que pudiera ser, es decir, una persona, por ejemplo, que piensa comprar un auto y le bajan el IVA, probablemente llegue a la decisión. Pero sí. ahora, ¿quién tiene para comprar el auto? Exacto, el tema es que el deterioro económico previo al terremoto ya era tan marcado que creo que esa contracción que estamos viendo, que Andrés bien señaló en la recaudación de IVA, responde más a un menor nivel de actividad de consumo y que por lo tanto, si bien no estoy de acuerdo con aumentar esos 2 puntos, porque creo que Tampoco sería recomendable. tampoco recomendaría sí, porque finalmente el presupuesto de este año, dada la baja del precio del petróleo, que bueno, afortunadamente se ha estado recuperando en los últimos días y permitió una contracción en el riesgo país, el presupuesto está asentado principalmente en la recaudación tributaria. Por lo tanto, y más aún con esta catástrofe que ha sufrido el país, creo que vamos a tener que hacer el sacrificio de seguir pagando una tasa que, como bien dijo Andrés, si tomamos en cuenta todos los impuestos que gravan al consumo en el Ecuador, es relativamente alta. José, pero entonces, ¿cómo enfrentamos una situación de catástrofe, por un lado, que no es solo la catástrofe sucedió en Manabí y en Esmeraldas, ¿sí? Pero afecta a todo el país. O sea, no es que podemos decir vamos a ayudarles solo a Manabí, no. Si ayudamos a Manabí y Esmeraldas es a todo el país para que enfrentemos, porque hay que cargar esta otra parte que era antes del terremoto también. Sí. ¿Este proyecto sirve o no sirve? A ver, yo creo, Francisco, que a ver, se ha criticado mucho al gobierno que no haya estado preparado para una catástrofe porque el Ecuador es un país históricamente expuesto a este tipo de eventos y que no haya tenido fondos de ahorro y demás. Es posible que, dada la magnitud del terremoto, aún con fondos de ahorro hubiera sido necesario buscar fuentes de ingreso adicionales y por lo tanto tal vez algún tipo de reforma tributaria como lo que ahora se está proponiendo. El primer tema es querer pagar más impuestos a un gobierno que se ha mostrado responsable con el manejo de los recursos públicos y otro con un gobierno como el que tenemos que no ha sido tal. Y luego, para tratar de recuperar a la economía en general, más allá de las zonas afectadas por el terremoto, el primer paso tiene que ser tratar de darle nuevamente el rol protagónico en la economía al sector privado. Lo que pasa es que tanto esta Pero reforma... ahí choca lo ideológico con lo necesario. Exacto. Bueno, incluso antes de lo necesario, porque el gobierno ha venido introduciendo reformas normativas en lo laboral, en lo tributario, en lo ambiental, desde el inicio de su gestión, y esa ha sido una queja constante de los empresarios, o un pedido constante de que, por favor, díganme cuáles son las reglas del juego para ver si invertimos o no. Si usted se fija en el crecimiento de la inversión privada en los últimos, entre 2007 y 2014, que son las cifras oficiales del Banco Central, en términos reales creció al 1,5%, que es totalmente insuficiente para con generar todos los recursos, además. en una época de bonanza, que en otros países la inversión privada se disparó. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, lo que pasa en Chile, en Colombia, donde la inversión privada, tanto local como extranjera, ha seguido creciendo. Entonces, en este contexto, yo creo que la solución, si bien vamos a tener que hacer un sacrificio tributario seguramente, porque el gobierno no se muestra dispuesto a recortar el gasto en la medida en que fuera necesario. Para lograr un crecimiento, un repunte de la economía en el mediano y largo plazo, es esencial establecer reglas del juego claras para que el sector privado pueda recuperar el rol que supo tener en los primeros años de dolarización y que con esta administración ha ido perdiendo. Que un poco, digamos, aprovechó la dolarización para intentar consolidar, pero que ese intento fracasó. Andrés, en una economía dolarizada escuchamos a un presidente y a muchos que dicen, denme moneda propia, ¿no? O sea, eso es una especie de añoranza a las devaluaciones, que las hemos tenido de diversas formas. Unas micros, otras macros, otras controladas. Los martes negros eran terribles, esperar a ver qué pasaba el martes después de que se reuniera la Junta Monetaria. Y un Fondo Monetario Internacional que la última vez, yo recuerdo que para darle 120 millones de dólares al Ecuador, tomó hizo un paquete de medidas para el inicio del gobierno del coronel Gutiérrez, que fueron durísimas, ¿no? Pero que
después le permitieron no volver a ver el precio de los combustibles. Y luego encontramos en estos 9 años que le entregaron 380 millones de dólares al gobierno nacional como una especie de utilidades del fondo, sin ninguna... y que ahora nuevamente asoma y está presente, esto que ha sido a veces una figura de distracción, el Fondo Monetario, para los que no han controlado bien sus economías. ¿Qué criterio tiene Andrés? ¿Vale la pena que venga el fondo? A ver, yo en general con deuda estatal estoy en contra. Yeah. En contra. Yo sí considero que la deuda puede ser bastante beneficiosa para un país siempre y cuando sea dada al sector privado. Por ejemplo, en India hay el Premio Nobel de la Paz, Yunus, que generó microcréditos, ¿no? Y creció todo. O sea, el crédito puede ser muy beneficioso. Pero en el caso de deuda estatal, independientemente si venga de China, si venga de Rusia, si venga del Fondo Monetario Internacional, no suele tener... No hay una diferencia, deuda no, es deuda. Para nada. Veo... Mientras dicen, o sea, lo que se dice es que con créditos vamos a generar hidroeléctricas, etcétera, y ellos son los grandes empresarios, van a generar un ingreso tal que no solo que va a compensar el costo altísimo de la deuda, que en casos llega hasta el 10%, lo que estamos recibiendo, y después de eso vamos a tener utilidad. Eso hasta ahora no se ha visto, y dudo que lo suceda. ¿Por qué? Porque para hacer eso tendrían que vendernos de energía a nosotros mismos o a otros países a un precio relativamente alto, ¿no? Y eso no está dentro de un plan. Eso de que la tasa en hidroelectricidad, una tasa de retorno del 28% a lo invertido no es tan cierto. No es cierto. Lo que ellos están tratando de evitar es dejar de pagar el subsidio que están pagando ahora, ¿no? Pero ya, ok, asumamos que dejan de pagar el subsidio, que son eficientes, buenos administradores. De todas formas, si dejan de pagar este subsidio, sigue de todas formas el costo por el otro lado, ¿no? Entonces no veo que se pueda resolver el asunto. Ahora, el punto era cómo hacer que las zonas afectadas otra vez renazcan. Evidentemente yo creo que con impuestos no van a poder lograrlo, no lo terminan afectando todo, va a ser completamente contraproducente. La ayuda, las donaciones puede ayudar hasta cierto punto, pero ¿cómo hacemos que la gente, los empresarios, los profesionales estén atraídos a ir a las zonas afectadas y hacerlas renacer? O sea, ir a invertir. Ir a invertir. Con incentivos. La única manera, con un incentivo, yo haría las zonas afectadas, que sean una especie de zona franca o libre de impuestos por un tiempo, cosa que sea realmente atractivo. ¿Este proyecto podría plantear eso? No, pero no. Está haciendo todo lo contrario. Pero si le suman a eso, o no es lo mismo, o sea, el resto del país paga el 14, excepto esa zona. Sería un mix interesante, bastante agresivo. O sea, no me conviene estar en Quito, me tengo que ir a Puerto Viejo, ¿no? Pero sería bastante interesante que quiten el estrangulamiento estatal, deje de estar en estas zonas, cosa que sea muy atractivo ir allá a invertir, ir allá a crecer. Porque hasta cierto punto puede llegar el buen corazón. También el afán de lucro, querer invertir, tiene que ser una parte que nos lleve a estas zonas afectadas, ¿no? Pero, ¿y qué áreas podrían desarrollarse ahí? Bueno, además del turismo, que habrá que montar la infraestructura y eso, ¿qué otras áreas podría ser? Bueno, repotenciar lo que ya ahorita mismo tienen y en los que tienen bastante... La pesca... La pesca, o sea, repotenciar lo que ellos ya tienen, el expertise, como se dice en inglés, ¿no? Repotenciar esa parte. Manabí en general es muy bueno en todo lo que es el atún, tiene mucho de agricultura, repotenciar esa parte, que se quite impuestos por un tiempo, cosa de que renacer por allá, ¿no? Andrés, ¿el fondo puede ayudarnos a pensar que esto va a frenar, pero para mejor? ¿O el fondo vuelve a ser un elemento político que ya dirán otros, en cambio, otra vez neoliberales, ¿no? Si repetimos el discurso del presidente Correa que dijo el fondo debería hasta desaparecer, ahora parece que está más cerca de lo que muchos... les habíamos visto el año pasado, algunos conversamos con los que visitaban el país, pero es así de horroroso este fondo. Ahí hay una gente media mala que viene a causarnos daño, una cosa así. No, a ver, y además creo que, Francisco, hay que tomar en cuenta dos cosas. El crédito que estaría ofreciendo en este momento el Fondo del Ecuador es un crédito de contingencia. Entonces, no creo que esté sujeto a demasiados condicionamientos, ¿sí? No es lo mismo que una línea de crédito a la que el gobierno podría llegar a aplicar, incluso con la excusa que tienen ahora del terremoto, porque en realidad, si bien
las cuentas fiscales, como dijimos antes, ya venían con una situación crítica. El terremoto puede servirle hasta cierto punto al gobierno para decir, ¿saben qué? Por culpa del terremoto Es que se va a me haber cayó decrecimiento y desempleo, Sí. demás. Y además también por culpa del terremoto voy a tener que ir al fondo. Yo creo que la imagen del fondo ha cambiado bastante en los últimos años frente a lo que fue, por ejemplo, su intervención en Argentina, donde es tan mal visto. Pero si bien el fondo yo creo que sería ventajoso para el Ecuador. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo en el sentido de que el Estado se siga endeudando. De hecho, el Estado en estos últimos Claro, 9 que años dice no Andrés, tenía dice, necesidad de haberse endeudado y lo hizo. Y la deuda finalmente es impuestos a futuro, porque si no, ¿con qué se paga? O sacrificio de ingresos futuros. Pero creo que el fondo, comparado con lo que venimos haciendo, es decir, endeudarnos con China a tasas del 7, 8% con colateral de petróleo, podría ser en ese Resulta más sentido amigable. el mal menor. Allá. Entonces, creo que una línea de contingencia del fondo, por ejemplo, hoy se hablaba en la nota del comercio De en 360, 630. 300 millones. A 300. Sí, entre ¿no? 150 y 300 decían los expertos consultados. Prefiero 10 veces un monto de esa magnitud que venga del fondo a que vengan 300 millones de China, que tengamos que poner el petróleo como garantía y nos cobren 7, 8% de interés y con un plazo de 5 años. Y respecto a un plan con el fondo ya de más largo plazo, bueno, no hubiera sido lo ideal llegar a este punto, pero lamentablemente el país en este momento necesita una inyección urgente de recursos, porque no podemos pasar Pero se la habla plata. de como de 10.000 millones. El hueco, la brecha de las necesidades de financiamiento, si es que se mantuviera la estructura de gasto que ha venido manteniendo el gobierno, debería ser más o menos entre 10.000 y 12.000 millones, que es un montón de plata. Y en este sentido, el fondo podría dar una cantidad importante a condiciones mucho más favorables para el país que lo que viene consiguiendo. De hecho, se escuchó del gobierno incluso la posibilidad de volver a emitir bonos de los mercados internacionales. Ventajosamente, la recuperación del precio del petróleo permitió que el riesgo país ayer perforara los 1.000 puntos, pero sí, para nosotros estar por debajo de 1.000 puntos es bueno. Compara con Colombia, que tiene entre 200 y 300, o Perú, que tiene 200 y es altísimo todavía. Entonces, O los 460 con los que recibió el gobierno el riesgo país. o los 600 con los que emitió hace un año, 660 más o menos, y que significaron una tasa de interés de 8,5 puntos. Entonces, si es que ahora que tenemos 900 están considerando volver a emitir bonos, la tasa va a rondar el 12-13%, y eso es realmente un sacrificio o un costo enorme que se está heredando al siguiente gobierno. Y por eso yo creo que, dado que no tiene, para un país que está enfrentando una situación de iliquidez como el Ecuador, no tiene mayor sentido pasar el dinero de un bolsillo al otro, del sector privado al público. Lamentablemente tenemos que buscar unas opciones que nos permitan generar o conseguir más dólares. La mejor sería generar inversión extranjera. Pero con este gobierno que ha tenido un discurso tan agresivo contra la inversión privada en sus primeros 9 años, es difícil esperar una respuesta positiva en el año que le queda de gestión. La otra sería por el lado de las exportaciones, obviamente, pero a la caída de las exportaciones petroleras se suma un desempeño no tan favorable de las no petroleras, en parte por el encarecimiento del dólar, pero en parte por el encarecimiento del país previo a la apreciación del dólar, porque el Ecuador se volvió un país caro por este gobierno. Y entonces la opción que nos queda es deuda. Y dentro de esa opción, lo que queda es buscar la deuda menos cara, y creo que el fondo sería la alternativa. Bueno, antes de continuar analizando el tema del fondo, el fondo va a exigir también algunas cuentas, y estas cuentas estarán preparadas para que el fondo o cualquier organismo internacional las pueda verificar. Esto vamos a continuar conversando luego de este corte con José Hidalgo y Andrés Vergara. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Gracias, quiteños, por toda su solidaridad. Ahora, ese espíritu debe fortalecerse. Necesitamos más manos, más voluntarios, más donaciones, más solidaridad. Nuestros hermanos afectados por el terremoto nos necesitan. Nuestra ayuda es más importante ahora. Puntos de donación y de voluntariado. Patronato San José, Cruz del Papa, Parque Bicentenario y Tribuna del Sur. Nuestro entusiasmo sigue vivo. Aún tenemos mucho que dar. Soy quiteño. Soy solidario. Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé
el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con José Hidalgo y Andrés Vergara, así es que, Andrés, mientras estábamos en este espacio, pensábamos en cómo explicamos, porque a veces no terminamos de entender, por qué cuando había 18 o 20 dólares por barril de petróleo en el presupuesto general del Estado alcanzaba, y ahora que está entre 28 y 30, no es los 100 que estaban no es en estos años, o de promedio 90, ¿por qué no alcanza? ¿Podríamos explicar de alguna manera claro, más por fácil? Supuesto. Claro. Es un tema 100% político. Al principio, lo que sucedía es, se cobraba un valor relativamente fijo a las petroleras, y sobre el excedente, por ejemplo, vamos a asumir que el excedente era de 50 dólares del barril, el excedente se quedaba la petrolera, entonces, y nosotros nos asegurábamos con 20-30, ¿no? Entonces, fue político. Cuando entra la Revolución Ciudadana, dice, no, las petroleras están ganando muchísimo con este excedente, nosotros estamos perdiendo, vamos a renegociar los contratos. Entonces, ¿qué funciona ahora? Con el excedente nosotros también compartimos, pero el fijo es más alto. Pero eso también se hizo antes del 2006. No. Que la diferencia entre el tenía un porcentaje del Estado, y además se calculaba el impuesto a la renta, con lo cual tenía es por un lado, o le subimos del fijo y le bajamos del excedente, o le bajamos del fijo y le subimos del excedente. Es básicamente cómo funcionaba. Con el gobierno nacional el fijo es alto y el excedente es pequeño para las petroleras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si es que el precio del petróleo baja, el Estado ecuatoriano pierde, como lo que nos está sucediendo ahora. O sea, fue una muy mala negociación. Mientras que antes subía el precio del petróleo y ganaba la petrolera, y nosotros nos quedábamos con poco. Asegurado, pero con poco. En ese caso no había una pérdida, tal vez no tanta ganancia. En este caso, hoy por hoy, sí hay una pérdida. Pero eso sí podría ser injusto, o se podía negociar en el contrato, es decir, si se pasa de este valor, que si yo nos corresponde más, pues, ¿no es cierto? No solo había impuesto a la renta, porque también hubiese sido injusto que nosotros estemos negociando a 20 dólares y ellos vendan a 90. Y por eso es que dicen, hemos recuperado para el país el 100%, el 99% de los excedentes, pero... Claro, de los excedentes. Entonces, como el precio bajó y nosotros les tenemos que pagar tanto por fijo, ellos están asegurados, las petroleras, a pesar de que el precio está bajo. Y nosotros, en cambio, literalmente estamos perdiendo. Entonces, en cualquiera de los dos aspectos, ya sea con la Revolución Ciudadana o antes, yo encuentro algo en común. Son los políticos los que deciden sobre el petróleo de todos los ecuatorianos. Y evidentemente hacen malos negocios, nunca le atinan bien al precio. Usted bien mencionado, es un poco injusto. Nunca ponen contingencias, siempre es un esquema relativamente simple. Yo creo que tal vez un modelo como el noruego, que es que el petróleo de los noruegos está administrado por un fondo privado, con control, por supuesto, estatal. Y todo lo que va, no va al presupuesto del Estado, se queda en este fondo que es privado para cuestiones sociales. Es una industria del Estado, pero no forma parte del presupuesto. Pero no forma parte del presupuesto estatal. Eso sería muy interesante acá. En el momento que esto sucedería, primero que nada, sería mucho más eficiente. Este tipo de cosas que se prestan serían fácilmente solventadas. Ya no quedamos con un Schlumberger o un Halliburton ya puestos de aquí a 10 años con X contrato de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Debería ser, yo creo que el petróleo ya no debería estar dentro del presupuesto del Estado, sino controlado por nosotros, ¿no? Por los ecuatorianos. A ver, José, si es que esto funciona así, este es un momento para cambiar también de esta visión, ¿no es cierto? Porque dice, no me significa nada en el presupuesto general del Estado este rato el petróleo. No significa nada en el sentido de que no genera ingresos, pero una caída, si se mantiene la caída del precio del petróleo, como le digo, afortunadamente el WTI ahora está en 46 dólares, entonces el petróleo ecuatoriano ya está por encima o al nivel del precio presupuestado. Pero si es que cae por debajo de ese nivel, se siguen acumulando deudas, porque finalmente el presidente habló de un precio de equilibrio a partir del cual, me parece que eran 39 dólares por barril, a partir del cual, según él,
el Ecuador empieza a recibir ingresos petroleros. Si es que está por debajo de ese precio, no recibiría ingresos porque tiene que pagar la comisión a las petroleras, porque ahora los contratos son por prestación de servicios y ya no por regalías como era antes. Los costos de explotación de Petroamazonas y, bueno, también de importación de derivados a cargo de Petroecuador. Entonces, si es que el precio está por debajo, no es que ahora que ya decimos no tenemos ingresos petroleros que caigan nomás del precio. Se siguen acumulando deudas, o si no, los ingresos, incluso los pocos ingresos que tenemos, no son suficientes para cubrir los gastos de operación del sector petrolero. Entonces, el presupuesto sigue siendo vulnerable, pese a que ya no se está considerando ingresos petroleros, sigue siendo vulnerable a seguir acumulando deudas en ese sector. Y en este sentido, es la oportunidad justamente para tratar de ir ya, ahora sí, efectivamente, reduciendo la dependencia del Ecuador hacia el petróleo. ¿Podemos aprovechar este momento para eso o no? Sí, yo creo que sí, pero exige también un sacrificio desde el punto de vista del gasto fiscal, porque estamos hablando de que el petróleo, que llegó a representar más de una tercera parte de los ingresos fiscales y ahora nos da cero al presupuesto, estaba cubriendo una buena parte del gasto fiscal, sobre todo en inversión. Y también en gasto corriente, ¿no? Claro. Porque la inversión buena parte fue financiada con deuda pública. Entonces, si es que tratamos de hacer este esfuerzo como ecuatorianos de liberarnos de esta dependencia hacia el petróleo, va a exigir también que el Estado, que ha crecido a niveles desproporcionados, tenga que reducir su peso en la economía y por lo tanto brindar menos servicios o hacer menos gastos. José, pero se viene ahora el tema minero. Sí, ¿con este deberíamos hacer algo así? O igual, como es plata, es plata. No, o sea, si el Ecuador tiene recursos, no es cuestión de no explotarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, Andrés mencionaba el caso de Noruega, que yo estoy seguro que la explotación petrolera en Noruega, además de ser mantenida en un fondo aparte y haber generado ahorros exorbitantes para ese país, seguramente también es mucho más amigable con el medio ambiente que lo que es acá o en Venezuela, por ejemplo. Entonces, no es cuestión de satanizar, por ejemplo, la minería, que es una actividad, sí, que genera un impacto medioambiental necesariamente, pero estoy seguro que en Chile, en Australia, por ejemplo, que hay en Nueva Zelanda, explotaciones ¿En Canadá? En Canadá, mineras, lo hacen de una manera mucho más ordenada con el medio ambiente. Entonces, si el Ecuador tiene la ventaja de tener recursos naturales y además tenemos todavía poblaciones con muchas necesidades por satisfacer, lo ideal sería generar o explotar esos recursos con conciencia y además no generar una nueva dependencia, es decir, haber pasado, no sé, del petróleo ahora al oro y la plata y el cobre y exacto, pero eso no significa, en mi opinión, dejar esos recursos sin explotar. O sea, se puede hacer eso de mejor manera, pero con este fondo que usted dice, Andrés, o los fondos, al igual que dice el presidente, no eran buenos. Yo recuerdo uno, y que me dio mucha pena cuando se eliminó a inicios del gobierno, que era el del Fondo de Electrificación, que fue primero creado como una ley para electrificación rural, propuesta por Julio César Trujillo, que luego se transformó en este fondo para las hidroeléctricas y se quedó en 1.167 millones de dólares. Con lo cual, las hidroeléctricas que han hecho estaban financiadas, no necesitaban endeudarse. ¿Esos fondos pueden funcionar o en realidad también es injusto solo tener un fondo para tal cosa? El asunto que yo veo, la problemática de los famosísimos fonditos es quién lo administra. En el momento que los fondos ya son estatales, están en completo control, el presidente Correa completamente los elimina. Dicho sea de paso, todo eso se esfumó, todo ese ahorro no sirvió, precisamente. No hubo con la constituyente se eliminó el Fondo de Solidaridad, el FEIDEB, que servía administraban todos estos, que servía precisamente para casos de desastres naturales. Esa plata hubiese estado para acá y no sirvió absolutamente nada, ¿no? El punto es que lo que me gustaría es que no exista un control político del asunto, sino de la sociedad Andrés, civil. ¿cómo le sacamos a la política si para que administren el Estado hay que elegirlos? Y deben tener política, deben tener una visión de país para que los ciudadanos podamos adherir o contraponernos para que nos lleguen porque están en contra de lo que pensamos. Porque tampoco puede ser una cosa apolítica. La sociedad civil no puede convertirse, que entonces no hay gobierno. No, lo que pasa es que en países, es que un poco depende de qué países, ¿no? Tal vez en el Ecuador el político en general, el gobierno en general, tiene profundo poder.
Tiene poder para decir lo que sea, tiene poder para esconder lo que sea, para usar lo que sea, y últimamente también para encarcelar a quien sea. No digo que tiene que ser apolítica, yo sí creo definitivamente en un gobierno, pero creo definitivamente más en constituciones, para cualquier tipo de cosas, es decir, a la ley. Que juegue el Estado un rol, pero no todos los roles. Y que no decida alguien cómo se hacen las cosas, a lo mucho creo en administradores. Pero definitivamente el caso ecuatoriano tiene que bajar el nivel de presidencialismo que tenemos actualmente, ¿no? ¿Usted considera que hay un presidencialismo muy fuerte que puede terminar anulando los otros poderes? Y en el caso nuestro, los 4 restantes sería, ¿no? Exactamente. Entonces, este tipo de fondos que son controlados por la sociedad civil, yo, por ejemplo, a usted no le quisiera hacer mal, evidentemente tampoco a José y lo mismo ustedes conmigo, ¿no? En cambio, con un político que tiene tanto poder, no tiene a quién responder, ¿no? Ese tipo de gobiernos más lineales, considero que serían profundamente beneficiosos para el Ecuador. ¿Y los fondos ahí cobran vigencia, o ya no tenemos fondos y no hay que para qué ahorrar si el mejor ahorro está en inversión? Ahí sí viene un aspecto democrático, ¿no? ¿Para qué queremos que se usen esos fondos? Queremos que se usen para salud, carreteras, etcétera, ¿no? Que vayan destinados para X cosa, ¿no? Y sabemos que tiene que ser así. Votaríamos por eso, estaríamos de acuerdo que sea así y veríamos que eso se cumpla. Actualmente eso no sucede. Se usa en X cosa y por eso es que tenemos tanto déficit fiscal, ¿no? José, del fondo sobre todo el que era el más grande, que era el FEIREP, en realidad decía la ley que era para recomprar la deuda. Una parte. ¿Es cierto? Una parte siempre era para... Y supongamos que era la mayor parte, ¿no es cierto? Eso per se será malo porque al final terminamos recomprando la deuda. Con un juego diciendo que no, que era ilegítimo, inmoral, le calificamos de todo, pero estando en el mercado al 27% se terminó comprando al 35%. Pero, o sea, sí pagamos la deuda, no es que este gobierno no lo pagó. Un año anunció que no pagaba, pero la pagó, la recompró. Pero desapareció ese fondo. ¿Sería inmoral comprar una deuda porque fueron de otros gobiernos? ¿Cómo le explicamos esto del fondo para que digan, no hace falta así? A ver, el tema con los fondos es, obviamente, ¿para qué se van a dedicar? En el caso de Chile, por ejemplo, hay 2 principales. Uno es para el pago de pensiones de las personas que no pueden, dado que en Chile el sistema de seguridad social no es solidario, sino de capitalización individual. Para las personas que no pueden capitalizar sus jubilaciones, sirve este fondo, el primero. Y el segundo es para cubrir eventuales déficits fiscales del año anterior. En el caso del Ecuador, por ejemplo, como usted menciona, el FEIREP, que luego fue CEREPS, bueno, la verdad, la cantidad de nombres que tuvo, tenía sí una parte destinada para la recompra de la deuda. El argumento que yo le entiendo al presidente Correa es que al tener un monto asegurado para la recompra de la deuda, era imposible que el precio de los bonos ecuatorianos bajara, porque ya los mercados sabían que eso... ¿Perdón? Llegó a estar al 104% el valor del bono ecuatoriano de esa deuda. Sí, pero eso no es necesariamente malo, y le digo por qué, Francisco. Porque en este caso, tal vez el gobierno no hubiera tenido la posibilidad, como hizo en 2009, después de haber dicho, no vamos a pagar, de recomprar a un precio sumamente bajo. Pero eso a su vez también hubiera permitido que el riesgo país del Ecuador, que actualmente supera en 3 o 4 veces al de los países vecinos, no fuera tan elevado y por lo tanto el costo de financiamiento futuro podría haber sido menor. Es decir, por ahí no teníamos la posibilidad de recomprar los bonos a un precio con descuento, ¿sí? Eso es verdad. Pero, en cambio, los nuevos bonos, en vez del 8,5%, el 10,5% que pagamos del año pasado, podría haber sido 4 o 5 como venían pagando países vecinos en los últimos años. Es decir, colocaciones de países vecinos en periodos similares a los que colocó el Ecuador, tenían tasas de interés muchísimo más bajas. Entonces, a mí no me parece inmoral haber tenido entre los objetivos de los fondos de ahorro la recompra de la deuda, porque si bien, insisto, por ahí no permitía bajar los precios de los bonos, por el otro lado permitía obtener condiciones de financiamiento, de nuevo financiamiento mucho más favorables. ¿Por qué esta deuda era inmoral? ¿A usted les ha leído a los actuales gobernantes? Porque uno diría, es inmoral. Bueno, ¿quiénes la contrataron? ¿Para qué? No, y además... ¿Se sabe siempre para qué contratan? Debería saberse, pero, por ejemplo, los últimos créditos que viene contratando este gobierno, no solo las colocaciones de bonos, sino los créditos con China, con el ICBC y este último, con una parte del último con el Banco de Desarrollo de China, son créditos de libre disponibilidad. Entonces, en realidad, el gobierno
que viene con unos atrasos monumentales, está contratando deuda para pagar atrasos. Cualquier persona, el próximo gobierno podría decir a China, por ejemplo, que además nos ha impuesto unas condiciones tan onerosas en la deuda, ¿saben qué? La deuda que ustedes o sea, el dinero que nos prestaron es inmoral. El tema es que el gobierno del Ecuador, nos guste o no, ha sido elegido por la ciudadanía. O sea, yo nunca he votado por el presidente Correa, desde el año 2006, nunca voté por él. Pero es el presidente democráticamente elegido por los ecuatorianos y por lo tanto representa al país. Entonces, declarar como ilegítimo una decisión que haya tomado el gobierno, por mala que haya sido, realmente tiene costos a futuro, y eso fue lo que pasó con el Ecuador. Recompró los bonos en 2009 a un precio de bono basura. Claro. Y el riesgo país... Pero, bueno, bono basura al 35%, estando en el mercado al 27%. Alguien se ganó ahí 8 puntos. Pero dicen algunos que los venezolanos que están peor que nosotros, quizás por haberse ganado esos 8 puntos. Pero el tema fue las consecuencias posteriores de esa decisión. Porque eso le significaron al Ecuador. Tomamos el pelo un día, pero no todos los días. Le significaron estar ausente de los mercados de capitales cuando todos los demás países de la región podían emitir bonos a unas condiciones muchísimo más favorables, porque la región en su conjunto enfrentaba una bonanza o estaba beneficiándose de una bonanza que no había tenido en los años previos. Entonces, el objetivo que se dé a los fondos, eso puede ser debatido, puede ser que el porcentaje que se destine a recompra de la deuda no exista o sea más bajo, pero la necesidad de tener un ahorro es importante incluso para generar instituciones en el Ecuador, y es lo que nos falta. Porque para no irnos a un caso tan lejano como el noruego, volvamos a Chile. Entonces, esos fondos, de hecho, el de estabilización y el de pensiones, ni siquiera se utilizaron en el terremoto. Para el terremoto se utilizó la ley reservada del cobre, que es una tercera, porque en Chile tienen muy claro el objetivo que tienen los fondos de ahorro, y por lo tanto, un chileno que actualmente está en el desempleo y que no está aportando para su jubilación, sabe que en el futuro va a tener eso asegurado. Andrés, pero hay una lógica también cuando se plantea que a la gente puede gustarle, cuando dicen, ¿para qué tenemos esa plata guardada si hay necesidades básicas no resueltas? Invirtamos en carreteras, en salud, y eso le va a permitir a la población tener una mejor posibilidad de desarrollo económico, y no el 1 o el 2% que nos podrían pagar por esos fondos el propio Banco Central o qué sé yo, la Seguridad Social. Antes de responder esa pregunta, nosotros hablamos mucho de deuda externa, China, Fondo Monetario, pero nos olvidamos de la deuda interna, que si mal no me equivoco es más pesada que la deuda externa, ¿verdad, José? No, la deuda externa está en 21.000, la deuda interna en 13.000 millones. 13.000, bueno, pero es un monto importante. Y es la mayoría de la Seguridad Social, ¿no? Es la mayoría de la seguridad social, entonces los bonos del Estado, los bonos del magisterio para las pensiones de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa deuda me parece, usando el término inmoral, profundamente más inmoral que la de China o la de Fondo Monetario, porque esa bien o mal se va a cumplir de ciertas maneras acorde a una negociación. En cambio, la deuda interna es básicamente aceptan lo que yo les digo, es decir, desde el punto de vista del gobierno. Y en la seguridad social nos han dicho esta no paga. Esto sí se paga, esto no se paga, entonces, y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Es decir, los propios ecuatorianos estamos financiando al gobierno con esta cuestión de la deuda interna. ¿Y qué significa eso? Ahora, respondiendo a su pregunta sobre si es que está, para qué tener guardado, que se puede usar, ok. Pero para contraer deuda, en cualquiera de las dos maneras, no guardamos fondo o contraemos deuda y la usamos automáticamente y no tenemos fondos, de cualquiera de las dos maneras eso se va a financiar, o sea, o lo vamos a tener que pagar nosotros vía impuestos. O sea, tenemos que pagar eso, ya sea tanto los fonditos o los fonditos, es decir, el déficit. Y eso trae definitivamente consecuencias a todos, yo creo principalmente en el empleo. Por eso creo que la deuda estatal, en general, yo estoy en contra, tiene que ser realmente mínima, ¿no? Pero si para una carretera, una refinería, hace falta invertir porque, volvemos a lo de la tasa de retorno, sí es importante, nos permite pagar la deuda, pero tener una utilidad, o eso es una quimera, no es verdad. No, topando el tema de las carreteras, me parece tan chistoso. El tema de la carretera es como, yo soy aficionado al tenis, es como si alguien me daría la raqueta de Federer y esperaría que juegue igual que Federer. No, la carretera de por sí no cumple todos los aspectos que tiene que haber. Hay cosas mucho más importantes y que tal vez no son ni siquiera visibles, ¿no?
Por ejemplo, encima de la carretera seguramente va un auto, cualquier auto que sea, un auto de precio medio, en Ecuador, que en otros países costaría una tercera parte. O sea, ¿de qué me sirve una carretera? Así que para tener un auto está ahí 3 veces más del precio que en otros lugares, ¿no? Un auto que en Chile cuesta 18.000, aquí cuesta 32. La carretera es igual para los dos. Exactamente. O sea, ¿de qué le sirve al que no puede comprar ni siquiera el de 18? Al comerciante, sobre todo. Al comerciante. Al que porque la carretera, ¿cuál es el propósito de la carretera? Es básicamente, o sea, desde el punto de vista económico, sí puede haber temas de turismo, etcétera, pero es básicamente para el comercio. Que no, este gobierno ha sido bastante en contra del comercio. Una carretera no cumple todos los aspectos, ¿no? Y esa parte, ¿cómo financiar eso? Se puede hacer vía peajes. Y ha acabado el lío. No pagamos todos. Una especie de privatización. Una especie de privatización, que los peajes y que pague quien lo use. La mayoría de ecuatorianos no utilizamos auto, no tenemos auto y tenemos que pagar las carreteras carísimas, ¿no? José, hay una cosa que está flotando en el ambiente. La pregunta sería las cifras, y ustedes no digamos las han cuestionado, han pedido una explicación. Pero de otros sectores están cuestionando las cifras. A mí me decían de 2 universidades norteamericanas. No cuadran estas cifras que nos estaban poniendo. París no es que hay un crecimiento del 0.3, sino que debía ser un decrecimiento, que iba menos. ¿Cuáles son las dudas que ustedes tienen sobre esas en el estudio que ha hecho Cordes? Sí, gracias, Francisco. Hicimos un estudio a raíz de la publicación de las cuentas nacionales trimestrales del último trimestre de 2015. Hay que recordar que el presidente Correa anunció con meses de anticipación que el crecimiento económico en 2015 iba a ser 0,4. Sí, y eso lo dijo ni bien terminado el año. Finalmente fue 0,3, pero el resultado es muy similar. Pero hay un tema, el Producto Interno Bruto está compuesto de diversos rubros. Consumo de los hogares, consumo del gobierno, inversión y la diferencia entre exportaciones e importaciones. Esa es una manera de medir el Producto Interno Bruto. Y a nosotros nos ha llamado la atención principalmente el resultado de la inversión física, que es la inversión en construcción y en maquinaria y equipo. Pública y privada. Pública y privada, exacto. Porque al 30 de septiembre del año pasado, es decir, ya habían pasado 3/4 partes del año, y el Banco Central publicó sus últimas proyecciones económicas y creía que en 2015 esa inversión iba a caer en 11%. Finalmente, el resultado para el año completo habla de una caída de apenas, podríamos decir, 2,5%. Pero ¿qué es lo que no nos cuadra? Que desde que el presidente Correa está en el poder, el sector público ha ido ganando cada vez más peso en la inversión física. En los primeros años de dolarización, el sector privado acaparaba las 3/4 partes. 70%. Exacto. Las 3/4 partes y el sector público la 1/4 parte restante. Pero con el presidente Correa eso se fue revirtiendo hasta que en 2013 y 2014 el sector público ya representó el 52% de la inversión total. Y en 2015, según el mismo Banco Central, la inversión pública en términos reales, es decir, no en dinero invertido, sino en carreteras, digamos, por ejemplo, se redujo en 26%. Y eso significaría que para llegar a la caída de apenas 2,5%, la inversión privada tuviera que haber crecido 23%. Claro. Cosa que nos resulta bastante sospechosa porque... ¿Dónde estarían las fábricas? ¿Dónde estarían los...? Y sobre todo por 2 cosas. Primero, por lo que mencionamos previamente de que entre 2007 y 2014 la inversión privada creció al 1,5% en promedio. ¿Sí? Ahora sería 23%. Y en segundo lugar, porque si bien hubo años en los cuales la inversión privada creció a más que esa tasa, fueron años en que la economía en general estaba despuntando y que la confianza de empresarios y consumidores estaba recuperándose o al alza. En 2015, si uno ve la confianza de los consumidores y de los empresarios que mide el mismo Banco Central, la confianza estaba desplomando y en ese sentido es bastante extraño que la inversión privada hubiera podido compensar la caída en la pública. En ese sentido hemos pedido una explicación al Banco Central para ver si es que nosotros estamos calculando mal en algún punto. No cuadra la misma fórmula. Exacto. No será en base a que cambiaron la metodología, porque no se olvide que cambió el Banco pero la Central. el cambio de metodología de año base en realidad fue bastante anterior. Desde algunos años se viene utilizando como año base 2007, eso no ha cambiado en 2015. Y hay otro tema, Francisco, que tendría una contraparte con esta duda en la inversión, que es la contraparte con la duda que tenemos en el resultado de la construcción. Según el Banco Central, la construcción cayó apenas 0,6% en 2015. Y según los empresarios que el mismo Banco Central encuestó,
el volumen de construcción cayó más de 20% en 2015, la demanda laboral cayó casi 40%, y según la Cámara de la Industria de la Construcción, los despachos de cemento, que son un indicativo claro del nivel de actividad en este sector, cayeron 10%. Entonces, hemos pedido al Banco Central que nos aclare un poco estas dudas. No es una nota acusatoria de decir creemos que la economía decreció, sino simplemente saber cómo ellos llegaron al resultado a esta caída leve de la inversión y de la construcción, que a nosotros nos parece que podrían haber sido un poco más pronunciadas. Pero, José, entonces no hay que pedir al Banco Central, sino al presidente, porque el Banco Central depende de la presidencia. Lamentablemente sí, esta pérdida de autonomía que se formalizó en la Constitución de 2008 da lugar no solo a que eventualmente se pudiera manipular las cifras, cosa que nosotros todavía no podemos llegar a esa conclusión, pero también a otros temas. Por ejemplo, estos créditos que el Banco Central viene dando al gobierno. Se está utilizando al Banco Central, cuyo objetivo en dolarización debería ser sostener o resguardar el sistema monetario, se lo está utilizando como un banco comercial. Yo le he escuchado al ministro coordinador de la política económica decir están optimizando que todos los bancos del mundo hacen intermediación financiera. Sí. Eso es un banco comercial el que hace intermediación financiera. Un banco central tiene que, en un país con moneda propia, resguardar el valor de la moneda y en dolarización resguardar la dolarización. Andrés, claro, uno dice, a ver, esto de la economía que no es tan amigable a veces con todos los ciudadanos, pero que afecta a todos por igual, que no puede ser amigable. ¿Se puede usar las cifras para camuflarlas desde el Estado? Y ahí viene, claro, la duda suya, no es que está manejado por políticos. Y yo le diría, alguien tiene que manejar eso. ¿Cómo reflexionamos a estas dudas? Bueno, tendría que ser auditor para eso. O sea, no podría decir, en efecto, no cuadran las cifras, ¿no? Pero inclusive en el caso del Producto Interno Bruto, asumiendo que son ciertas, que vamos a crecer en 0.3, estoy de acuerdo con José, suenan demasiado optimistas, ¿no? Pero inclusive en el caso que sea 0.3, la población ecuatoriana crece más que eso. Es decir, la producción va en menor crecimiento que el crecimiento de la población. Es decir, estamos en decrecimiento, inclusive en este caso, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las cifras fiscales, es un poquito difícil, y créame, yo he buscado mucho, no hay página web que no me la conozco, que haya tratado de verla. Pero para mí el indicador primordial del Ecuador, y en este caso sí creo que todos los ecuatorianos la pueden sentir, las personas que nos ven y nos escuchan, para mí el principal indicador, más que el Producto Interno Bruto, es del empleo. Actualmente, básicamente, poco menos de la mitad, un 40 y pico % del Ecuador tiene realmente empleo pleno, ¿no? Es decir, con todas las de ley, seguridad social, digamos, seguridad social, el mínimo, el salario mínimo, etcétera, etcétera. El otro 60% o es desempleado o subempleado. Es decir, subempleado que no cumple con los requisitos que hablamos del pleno empleo, ¿no? Para mí ese es el principal indicador. Y ese indicador es muy difícil de esconder también. Ahí sí le creo al INE, que es muy palpable, ¿no? Pues vemos, y eso podemos hacer bastantes... O sea, se puede ir chequeando por el SRI, por el Instituto de Seguridad Social, etcétera, ¿no? Para mí ese es el principal indicador. Y sí creo que hay una correlación, y definitivamente podría haber una causalidad entre déficit fiscal, es decir, entre mal manejo del dinero público por parte del gobierno, y desempleo. Es decir, entre peor manejan, el desempleo aumenta, ¿no? José, que con usted terminamos entonces. Estas cifras pueden haber sido, no digamos manipuladas, sino manejadas para cumplir una meta fijada por el gobierno. Yo espero realmente, prefiero que nosotros nos hayamos equivocado y decir que el Banco Central me diga, ve, Cordes, las cosas son así, y el 0,3% está bien sustentado, pero creo que para el gobierno era importante políticamente decir que el año pasado hubo un crecimiento por más leve que hubiera sido. Y respecto a la posibilidad de que las cifras sean manipuladas, lamentablemente tenemos el ejemplo de Argentina, por ejemplo. En el gobierno de Néstor Kirchner empezaron a manipular las cifras de inflación en el año 2007. Y eso derivó a manipular las cifras de crecimiento, luego las de empleo, luego las de comercio exterior. En Argentina, ahorita el gobierno de Macri... economía falsa. Y eso además, como decía Andrés, hay cosas que no se pueden esconder. Las cifras oficiales de inflación en Argentina hablaban del 10% anual más o menos, cuando todo el mundo sabía, porque iba a un supermercado, que los precios aumentaban en 25, 30%. Claro. Lo mismo pasa acá. En caso de que en algún momento se llegara a esta intención de manipular las cifras de crecimiento, la gente va a decir,
¿cómo dicen que crece la economía si yo, mi pariente lejano, mi vecino, mi primo, no tenemos trabajo? Entonces, esperamos realmente por la tradición que ha tenido el Banco Central de tener un manejo transparente y técnico de las cifras, que nos sepan dar una explicación a estos cuestionamientos que les hemos planteado, pero hay la posibilidad de que en un país, sobre todo en un banco central que no tiene autonomía, se llegue a una manipulación. Bueno, este ha sido un diálogo sobre economía. Hemos visto, claro, hay otras formas también de ver la economía, como decía Andrés. José nos dice, sí, pero la que tenemos este rato tiene que ser transparentada y que nos den las cifras, incluso para asustarnos de una vez, ¿no es cierto? O sea, que no sea solo un susto que está rondándonos. Queremos agradecerles. Este programa lo pueden ya encontrar a partir de las 3 de la tarde. A veces, como suelo decir, Felipe y Santiago ya lo tienen listo antes de las 3 y lo pueden encontrar. Agradecer a los dos economistas, a José Hidalgo y a Andrés Vergara, que nos han acompañado, han analizado, han intentado cómo hacernos entender una economía un poco más amigable. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el día lunes al mediodía. Buenas tardes. Democracia.